algo distinto. Tú no eres. Eres únicamente lo que eres en relación a otra cosa que no es. Así es en el mundo de lo relativo, a diferencia del mundo de lo absoluto, en el que yo habito. Cuando entiendes esto con claridad, cuando lo comprendes en profundidad, entonces bendices intuitivamente todas y cada una de tus experiencias, todo encuentro humano, y especialmente las relaciones personales humanas, pues las ves como algo constructivo en su más alto sentido. Ves que pueden utilizarse, que deben utilizarse, que se utilizan, lo quieras o no, para construir quien realmente eres. Esta construcción puede ser una magnífica creación de tu propio designio consciente, o una estricta configuración de los acontecimientos. Puedes elegir ser una persona que sea producto simplemente de lo que haya acontecido, o de lo que hayas elegido ser y hacer en función de lo que haya acontecido. Es en esta última forma en la que la creación del yo se realiza. Bendice, por tanto, toda relación, y considera cada una de ellas como especial y constitutiva de quien realmente eres y ahora eliges ser. Ahora bien, tu pregunta alude a las relaciones humanas individuales de tipo romántico, cosa que entiendo. De modo que permíteme referirme, específicamente y por extenso, a las relaciones amorosas humanas, ese asunto que sigue dándote tantas preocupaciones. Cuando las relaciones amorosas humanas fracasan, en realidad, las relaciones nunca fracasan, excepto en el sentido estrictamente humano, de que no producen el resultado que quieres, es porque se habían iniciado por una razón equivocada. Por supuesto, equivocado es un término relativo, que significa algo opuesto a lo que es correcto, sea lo que sea. Resultaría más exacto, en vuestro lenguaje, decir las relaciones fracasan, cambian, más a menudo cuando se han iniciado por razones no totalmente beneficiosas, o que conduzcan a su supervivencia. La mayoría de la gente inicia las relaciones con las miras puestas en lo que puede sacar de ellas. El objetivo de una relación es decidir qué parte de ti mismo quisieras ver descubierta, no qué parte de la otra persona puedes capturar y conservar. Solo puede haber un objetivo para las relaciones, y para toda la vida: ser y decidir quién realmente sois. Resulta muy romántico decir que tú no eras nada hasta que llegó esa otra persona tan especial. Pero no es cierto. Y, lo que es peor, supone una increíble presión sobre esa persona, forzándole a hacer toda una serie de cosas que no es. Al no querer desengañarte, trata con gran esfuerzo de ser, y hacer esas cosas, hasta que ya no puede más. Ya no puede completar el retrato que te has forjado de él, o de ella. Ya no puede desempeñar el papel que se le ha asignado. Surge el resentimiento. Y después la cólera. Finalmente, para salvarse a sí misma y la relación, esa otra persona especial empieza a recuperar su auténtico yo, actuando más de acuerdo con quien realmente es. Y en ese momento es cuando dices que realmente ha cambiado. Resulta muy romántico decir que, ahora que esa otra persona especial ha entrado en tu vida, te sientes completo. Pero el objetivo de la relación no es tener a otra persona que te complete, sino tener a otra persona con la que compartir tu completitud. He aquí la paradoja de todas las relaciones humanas. No necesitáis a una determinada persona para experimentar plenamente quiénes sois, y, sin otro, no sois nada. Aquí radica a la vez el prodigio, la frustración y la alegría de la experiencia humana. Requiere un conocimiento profundo y una total voluntad vivir en esta paradoja de un modo que tenga sentido. Y observo que muy pocas personas lo hacen. La mayoría de vosotros iniciáis vuestras relaciones en los primeros años de madurez, con esperanza, plenos de energía sexual, el corazón abierto de par en par y el alma alegre e ilusionada. En algún momento entre los 40 y los 60 años, y para la mayoría más pronto que tarde, renunciáis a vuestro más magnífico sueño. Abandonáis vuestra más alta esperanza, y os conformáis con vuestras menores expectativas. O con nada en absoluto. El problema es sumamente básico, sumamente sencillo, y, sin embargo, trágicamente malinterpretado. Vuestro más magnífico sueño, vuestra más alta idea y vuestra más acariciada esperanza se había referido a vuestro amado otro, en lugar de a vuestro amado yo. La prueba de vuestras relaciones se había referido al hecho de hasta qué punto el otro se ajustaba a vuestras ideas, y en qué medida considerabais que vosotros os ajustabais a las suyas.
Sin embargo, la única prueba auténtica se refería al hecho de hasta qué punto vosotros os ajustabais a las vuestras. Las relaciones son sagradas porque proporcionan la más grandiosa oportunidad en la vida, en realidad, la única oportunidad de crear y producir la experiencia de tu más elevado concepto de ti mismo. Las relaciones fracasan cuando las consideras la más grandiosa oportunidad de crear y producir la experiencia de tu más elevado concepto de otro. Si dejas que, en una relación con otra persona, cada uno se preocupe de sí mismo, de lo que uno mismo es, hace y tiene, de lo que uno mismo quiere, pide, obtiene, de lo que uno mismo busca, crea, experimenta, todas las relaciones servirán magníficamente a este propósito, y a quienes participen en ellas. Deja que, en la relación con otra persona, cada uno se preocupe, no del otro, sino solo y únicamente de sí mismo. Parece una enseñanza extraña, ya que os han dicho que en la forma más elevada de relación, uno se preocupa únicamente del otro. Pero yo te digo esto, es el hecho de centrarte en el otro, de obsesionarte con el otro, lo que hace que las relaciones fracasen. ¿Qué es el otro? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Quiere? ¿O pide? ¿Qué piensa, espera o planea? El maestro entiende que no importa lo que el otro sea, haga, tenga, diga, quiera o pida. No importa lo que el otro piense, espere o planee. Solo importa lo que tú hagas en relación con ello. La persona que más ama es la persona que está más centrada en sí misma. Esa es una enseñanza radical. No si la observas con atención. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a otro. Mucha gente comete el error de tratar de amarse a sí mismo a través de amar a otro. Por supuesto, no se dan cuenta de lo que hacen. No se trata de un esfuerzo consciente, sino de algo que se da en la mente, a un nivel muy profundo, en lo que llamáis el subconsciente. Piensan, si puedo amar a otros, ellos me amarán a mí. Entonces seré alguien digno de ser amado, y, por lo tanto, yo me amaré a mí mismo. El reverso de esto es que muchas personas se odian a sí mismas porque piensan que no hay nadie que las quiera. Se trata de una enfermedad. Es el verdadero mal de amores, pues lo cierto es que sí hay otras personas que les quieren, pero no importa. No importa cuánta gente manifieste su amor hacia ellos. Nunca es suficiente. En primer lugar, no creen en ti. Piensan que tratas de manipularles, que tratas de sacar algo de ellos. ¿Cómo podrías quererlos por lo que realmente son? No. Debe haber un error. Seguro que quieres algo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Se cruzan de brazos, tratando de comprender cómo alguien puede realmente quererles. Así, no te creen, y emprenden una campaña para hacer que se lo demuestres. Tienes que demostrarles que les quieres. Y, para hacerlo, pueden pedirte que empieces a cambiar tu conducta. En segundo lugar, si finalmente aceptan que pueden creer que les quieres, e inmediatamente empiezan a preocuparse acerca de cuánto tiempo lograrán mantener tu amor. Así, con el fin de conservarlo, empiezan a cambiar su conducta. De este modo, dos personas se pierden a sí mismas, literalmente, en la relación. Inician la relación esperando encontrarse a sí mismas, y, en lugar de ello, se pierden a sí mismas. Esta pérdida de uno mismo en una relación es lo que provoca la mayor parte de la amargura en estas parejas. Dos personas se unen para compartir su vida, esperando que el todo será más que la suma de las partes, y se encuentran con que es menos. Se sienten menos que cuando estaban solos. Menos capaces, menos hábiles, menos apasionantes, menos atractivos, menos alegres, menos contentos. Y ello es así porque son menos. Han renunciado a la mayor parte de lo que son con el fin de tener y conservar la relación. Las relaciones nunca han tenido por qué ser así. Pero así es como las han experimentado la mayoría de las personas que conoces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente ha perdido el contacto, si es que alguna vez lo tuvo, con el propósito de las relaciones. Cuando has dejado de ver a los otros como almas sagradas en un viaje sagrado, no puedes ver el propósito, la razón que se oculta tras toda relación. El alma ha venido al cuerpo, y el cuerpo ha venido a la vida, con el propósito de evolucionar. Estáis en evolución, estáis en devenir.
y utilizáis vuestras relaciones con cualquier cosa para decidir aquello que queréis devenir. Esa es la tarea que habéis venido a realizar aquí. Esa es la alegría de crearse a sí mismo, o de conocerse a sí mismo, o de llegar a ser, conscientemente, lo que uno quiere ser. Eso es lo que significa ser consciente de uno mismo. Habéis traído a vuestro yo al mundo relativo para poder disponer de las herramientas con las que conocer y experimentar quiénes realmente sois. Y sois quienes os creáis en relación con todo lo demás. Vuestras relaciones personales constituyen el elemento más importante en este proceso. Por lo tanto, vuestras relaciones personales son Tierra Santa. Prácticamente no tienen nada que ver con el otro, pero, puesto que implican a otro, tienen todo que ver con el otro. Esta es la divina dicotomía. Este es el círculo perfecto. Así, no constituye una enseñanza tan radical afirmar: bienaventurados los que se centran en sí mismos, porque ellos conocerán a Dios. Puede que no sea un mal objetivo en tu vida conocer la parte más elevada de ti mismo y permanecer centrado en ella. Tu primera relación, pues, debe ser contigo mismo. Debes aprender primero a honrarte, cuidarte y amarte a ti mismo. Debes verte primero a ti mismo como estimable para poder ver al otro como tal. Debes verte primero a ti mismo como bienaventurado para poder ver al otro como tal. Debes verte primero a ti mismo como santo para poder reconocer la santidad en el otro. Si colocas el carro delante del caballo, como muchas religiones te piden que hagas, y reconoces al otro como santo antes de reconocerte a ti mismo como tal, un día te resentirás de ello. Si hay algo que ninguno de vosotros puede tolerar es que alguien sea más santo que uno. Sin embargo, vuestras religiones os enseñan a considerar a los otros más santos que vosotros. Y eso es lo que hacéis, aunque solo durante algún tiempo. Luego los crucificáis. Habéis crucificado, de una manera u otra, a todos mis maestros, no solo a uno. Y lo habéis hecho no porque fueran más santos que vosotros, sino porque creíais que lo eran. Todos mis maestros han traído el mismo mensaje. No, yo soy más santo que tú, sino tú eres tan santo como yo. Este es el mensaje que no habéis sido capaces de escuchar. Esta es la verdad que no habéis sido capaces de aceptar. Y esta es la razón por la que nunca os enamoráis realmente, auténticamente de otra persona. Porque nunca os habéis enamorado realmente, auténticamente de vosotros mismos. Así, deja que te diga algo. Céntrate ahora y siempre en ti mismo. Preocúpate de observar lo que tú eres, haces y tienes en un momento dado, y no como les va a los demás. No debes buscar tu salvación en la acción del otro, sino en tu reacción. Así lo haré. Pero, de alguna manera, eso suena como si no debiéramos preocuparnos de lo que los otros nos hacen en la relación con nosotros. Pueden hacer cualquier cosa y, mientras conservemos nuestro equilibrio, nos mantengamos centrados en nosotros mismos y todas esas cosas, nada nos afectará. Pero lo que hacen los demás sí nos afecta. A veces, sus actos sí nos hacen daño. Y cuando el dolor aparece en las relaciones con otra persona es cuando yo no sé qué hacer. Está muy bien decir, mantente al margen, haz que no te afecte en absoluto, pero eso resulta más fácil de decir que de hacer. A mí me hacen daño las palabras y las acciones de las personas con quienes tengo relaciones. Llegará el día en que no te lo harán. Y será el día en que realices y actualices el auténtico significado de las relaciones con los demás, su auténtica razón. Si reaccionas del modo en que lo haces, es porque has olvidado esto. Pero eso está bien. Forma parte del proceso de crecimiento. Forma parte de la evolución. Es la obra del alma la que construyes en la relación con los demás. Se trata de un grandioso conocimiento, de un grandioso recuerdo. Hasta que recuerdes eso, y recuerdes también cómo utilizar la relación como una herramienta en la creación de ti mismo, debes trabajar en el nivel en el que estás. El nivel del conocimiento, el nivel de la voluntad, el nivel de la remembranza. Así, hay una serie de cosas que puedes hacer cuando reaccionas con dolor ante lo que la otra persona es, dice o hace. La primera es admitir con franqueza lo que sientes exactamente, tanto a ti mismo como a la otra persona. Muchos de vosotros tenéis miedo de hacer esto, pues pensáis que vais a quedar mal. En alguna parte, en lo más profundo de vosotros, os dais cuenta de que probablemente es ridículo que penséis así. Probablemente resulta mezquino.
Sois mejores que eso. Pero no es culpa vuestra. Seguís pensando así. Solo hay una cosa que puedes hacer al respecto. Debes honrar tus sentimientos, puesto que honrar tus sentimientos significa honrarte a ti mismo. Y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedes aspirar a entender y honrar los sentimientos de otra persona si no puedes honrar los que albergas en tu interior? La primera pregunta en cualquier proceso de interacción con otra persona es: ¿quién soy y quién quiero ser en relación con ello? A menudo no recordáis quiénes sois, y no sabéis quiénes queréis ser, hasta que probáis algunos modos de ser. He aquí por qué resulta tan importante honrar vuestros sentimientos más auténticos. Si vuestro primer sentimiento es negativo, el hecho de tener dicho sentimiento a menudo es suficiente para desecharlo. Es cuando estáis coléricos, estáis molestos, estáis disgustados, estáis furiosos, tenéis el sentimiento de querer hacer daño, cuando podéis rechazar estos sentimientos primarios en tanto no forman parte de quienes queréis ser. El maestro es aquel que ha vivido las suficientes de tales experiencias como para saber por adelantado cuál es su elección definitiva. No necesita probar nada. Ya ha llevado antes esa ropa y sabe que no le sienta bien. No es la suya. Y, puesto que la vida de un maestro está dedicada a la realización constante del yo tal como uno mismo sabe que es, nunca albergará esos sentimientos que no le sientan bien. He aquí por qué los maestros se muestran imperturbables frente a lo que los demás llamarían calamidades. Un maestro bendice la calamidad, pues sabe que a partir de la semilla del desastre y de toda experiencia, crece el yo. Y el segundo objetivo de la vida de un maestro es crecer siempre, ya que, una vez se ha realizado plenamente a sí mismo, no tiene otra cosa que hacer excepto ser más que eso. Es en esta etapa cuando uno pasa de la obra del alma a la obra de Dios. Pues eso es lo que me corresponde a mí. Supondré, a efectos de nuestro análisis, que de momento estás en la obra del alma. Estás todavía tratando de realizar, de hacer real, quien realmente eres. La vida, yo, te dará abundantes oportunidades para crearlo. Recuerda que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. Puedes crear a quien realmente eres una y otra vez. En realidad, lo estás haciendo, cada día. Sin embargo, actualmente no siempre responderás de la misma manera. Frente a una experiencia externa idéntica, puede que un día decidas ser paciente, amable y cariñoso en relación a ella, y otro día puede que decidas enfadarte, ser desagradable y estar triste. El maestro es aquel que siempre responde de la misma manera, y esa manera es siempre la opción más elevada. En esto, el maestro es inmediatamente previsible. Por el contrario, el discípulo es totalmente imprevisible. Se puede afirmar si alguien se halla en camino de ser maestro simplemente observando con qué grado de previsibilidad escoge la opción más elevada en respuesta, o cómo reacciona a una determinada situación. Por supuesto, eso plantea una pregunta. ¿Cuál es la opción más elevada? Se trata de una pregunta sobre la que han girado las filosofías y las teologías del hombre desde el principio de los tiempos. Si la pregunta te interesa realmente, es que estás ya en camino de ser maestro, ya que lo cierto es que a la mayoría de las personas les interesa otra pregunta totalmente distinta. No cuál es la opción más elevada, sino cuál es la opción más beneficiosa, o bien cómo puedo reducir mis pérdidas al mínimo. Cuando se vive la vida desde el punto de vista del control de las pérdidas y la optimización de los beneficios, se pierde el auténtico beneficio de la vida. Se pierde la oportunidad, se pierde la posibilidad. Y ello porque una vida vivida de ese modo es una vida vivida con temor, y esa vida afirma una mentira sobre vosotros, puesto que no sois temor, sois amor. El amor que no necesita protección no puede perderse. Pero nunca lo sabréis por propia experiencia si seguís respondiendo a la segunda pregunta y no a la primera, ya que solo una persona que piensa que hay algo que ganar o que perder responde a la segunda pregunta, y solo una persona que contempla la vida de un modo distinto, que se ve a sí misma como un ser superior, que entiende que lo importante no es ganar o perder, sino únicamente amar o dejar de amar, solo esa persona responde a la primera. Quien responde a la primera pregunta afirma, yo soy mi cuerpo. Quien responde a la segunda, yo soy mi alma. Quien tenga oídos para oír, que oiga.
Pues te aseguro que en el momento crítico de toda relación humana, solo hay una pregunta. ¿Qué haría el amor? Ninguna otra pregunta es importante, ninguna otra pregunta es significativa, ninguna otra pregunta tiene la menor importancia para vuestra alma. Topamos aquí con un punto de muy delicada interpretación, ya que este principio de la acción basada en el amor ha sido muy mal interpretado, y esta mala interpretación ha dado origen a resentimientos y enfados, lo cual, a su vez, ha hecho que muchos se apartaran del camino. Durante siglos, os han enseñado que la acción basada en el amor se deriva de la decisión de ser, hacer y tener cualquier cosa que produzca el mayor bien a otro. Pero deja que te diga algo, la opción más elevada es la que te produce el mayor bien a ti mismo. Al igual que toda verdad espiritual profunda, esta afirmación se presta inmediatamente a una mala interpretación. El misterio se aclara un poco en el momento en que uno decide cuál es el mayor bien que puede hacerse a sí mismo. Y cuando se ha tomado la opción absolutamente más elevada, el misterio desaparece, el círculo se completa, y el mayor bien para uno mismo se convierte en el mayor bien para el otro. Puede que se necesiten varias vidas para entender esto, e incluso varias más para ponerlo en práctica, ya que esta verdad gira en torno a otra aún mayor. Lo que te haces a ti mismo, se lo haces al otro. Lo que haces al otro, te lo haces a ti mismo. Y ello, porque tú y el otro sois uno. Y ello, porque no hay nada más que tú. Todos los maestros que han transitado por vuestro planeta lo han enseñado, en verdad. En verdad, os digo que lo que hacéis a uno de mis hermanos más pequeños, me lo hacéis a mí. Sin embargo, para la mayoría de las personas, se ha quedado simplemente en una gran verdad esotérica con escasa aplicación práctica. En realidad se trata de la verdad esotérica con mayor aplicación práctica de todos los tiempos. En las relaciones con los demás es importante recordar esta verdad. Sin ella, dichas relaciones resultarán más difíciles. Volvamos a las aplicaciones prácticas de este saber, y dejemos, por el momento, su aspecto puramente espiritual y esotérico. Muy a menudo, con la anterior interpretación, la gente, con buena intención y, en muchos casos, auténtico sentimiento religioso, hacía lo que consideraba que sería lo mejor para la otra persona. Lamentablemente, todo esto hacía que en muchos casos, en la mayoría de los casos, se continuara abusando del otro, que continuaran los malos tratos y las disfunciones en las relaciones. Finalmente, la persona que trataba de hacer lo correcto para con el otro, perdonar enseguida, mostrar compasión, hacer continuamente la vista gorda ante determinados problemas y comportamientos, se convertía en una persona resentida, colérica y desconfiada, incluso ante Dios. Pues ¿cómo puede un Dios justo pedir ese sufrimiento, esa tristeza y ese sacrificio interminables, aunque sea en nombre del amor? La respuesta es que Dios no pide eso. Dios pide únicamente que te incluyas a ti mismo entre aquellos a quienes amas. Pero Dios aún va más lejos. Dios propone y aconseja que te incluyas el primero. Y lo hago con plena conciencia de que algunos de vosotros llamarán a esto blasfemia y, en consecuencia, no lo considerarán mi palabra, y que otros harán algo que quizás sea peor: aceptar que es mi palabra y malinterpretarla o distorsionarla para sus propios fines, para justificar actos impíos. Te lo aseguro, ponerte a ti mismo en primer lugar, en su más elevado sentido, nunca lleva a realizar un acto impío. Por lo tanto, si te has sorprendido a ti mismo cometiendo un acto impío como resultado de haber hecho lo que es mejor para ti, la confusión radica no en haberte puesto a ti mismo en primer lugar, sino en no haber entendido bien qué es lo mejor para ti. Por supuesto, determinar qué es lo mejor para ti requerirá que determines también qué es lo que pretendes hacer. Se trata de un paso importante que mucha gente ignora. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Sin responder previamente a esta pregunta, la cuestión de qué es lo mejor para ti en unas circunstancias dadas seguirá siendo un misterio. Desde un punto de vista práctico, prescindiendo de nuevo de lo esotérico, si buscas qué es lo mejor para ti en aquellas situaciones en las que eres maltratado, como mínimo lograrás que cese el maltrato. Y eso será bueno para ti y para la persona que te maltrata, ya que también la persona que maltrata es maltratada en tanto se le permite continuar con su maltrato. Ello no favorece, sino que perjudica a la persona que maltrata, ya que, si ve que se acepta su maltrato, ¿qué habrá aprendido?
Pero si ve que su maltrato deja de ser aceptado, no se le habrá permitido descubrir algo. Por lo tanto, tratar a los demás con amor no significa necesariamente permitirles que hagan lo que quieran. Los padres lo aprenden muy pronto con respecto a sus hijos. Pero los adultos no lo aprenden con la misma rapidez con respecto a los otros adultos. Ni las naciones con respecto a las otras naciones. No se debe permitir que proliferen los déspotas, sino que hay que poner fin a su despotismo. El amor hacia uno mismo y el amor hacia el déspota lo exigen así. Esta es la respuesta a tu pregunta. Si el amor es todo lo que hay, ¿cómo podría el hombre justificar nunca la guerra? A veces el hombre debe ir a la guerra para realizar la más grandiosa afirmación de quien es realmente, aquel que abomina la guerra. Algunas veces debes renunciar a quien realmente eres con el fin de ser quien realmente eres. Hay maestros que lo han enseñado así. No puedes tenerlo todo hasta que no estás dispuesto a renunciar a todo. De este modo, para poder tenerte a ti mismo como un hombre de paz, puede que tengas que renunciar a la idea de ti mismo como un hombre que nunca va a la guerra. La historia ha requerido de los hombres decisiones de este tipo. Lo mismo vale para la mayoría de los individuos y la mayoría de las relaciones personales. Más de una vez, la vida puede requerir que demuestres quién eres manifestando un aspecto de quién no eres. Esto no resulta tan difícil de entender si has vivido unos cuantos años. Pero para la juventud idealista puede parecer el colmo de la contradicción. En un examen más maduro se aproxima más a la dicotomía divina. Ello no significa, en el contexto de las relaciones humanas, que si te hacen daño tú tengas que hacer daño a cambio, ni tampoco en el contexto de las relaciones entre naciones. Significa sencillamente que permitir al otro que continuamente te haga daño puede que no sea el mejor acto de amor por tu parte, ni hacia ti mismo ni hacia el otro. Esto debería acabar con determinadas teorías pacifistas según las cuales el amor más elevado impide cualquier respuesta enérgica a lo que uno considera malo. Una vez más, el discurso adquiere un cariz esotérico, puesto que ningún análisis serio de tal información puede ignorar la palabra malo y los juicios de valor que invita a formular. En realidad, no hay nada malo, únicamente fenómenos y experiencias objetivos. Sin embargo, vuestro propio objetivo en la vida requiere que seleccionéis, de entre la creciente serie de interminables fenómenos, unos cuantos dispersos a los que llamáis malos. Ya que, si no lo hicierais, no podríais llamaros a vosotros mismos buenos, ni a ninguna otra cosa, y, por lo tanto, no podríais conoceros, o crearos, a vosotros mismos. Por eso a lo que llamáis malo, os definís a vosotros mismos. Y por eso a lo que llamáis bueno. El mayor mal consistiría, pues, en no declarar malo nada en absoluto. En esta vida, existís en el mundo de lo relativo, donde una cosa puede existir únicamente en relación con otra. Esta es al mismo tiempo la función y el objetivo de la relación. Proporcionar un ámbito de experiencia en el que podáis encontraros a vosotros mismos, definiros a vosotros mismos y, si lo decidís, recrear constantemente quiénes sois. Decidir ser como Dios no significa que decidas ser un mártir. Y, desde luego, no significa que decidas ser una víctima. Una de las maneras de llegar a ser un maestro, una vez eliminada toda posibilidad de dolor, perjuicio o daño, podría consistir muy bien en reconocer el dolor, el perjuicio o el daño como parte de tu experiencia, y decidir quién eres en relación con ello. Sí, es cierto que lo que los demás piensen, digan o hagan a veces te hará daño, hasta que deje de hacértelo. Con ello conseguirás más rápidamente una total honradez, si estás dispuesto a afirmar, reconocer y declarar exactamente lo que piensas acerca de cualquier cosa. Di tu verdad, con amabilidad pero completa. Vive tu verdad, gentilmente pero de modo pleno y consecuente. Cambia tu verdad, con facilidad y con rapidez, cuando tu experiencia te aporte una nueva luz. Nadie en su sano juicio, y Dios menos que nadie, te diría, cuando experimentas dolor en una relación, aléjate de ella, haz que no signifique nada. Si estás experimentando dolor, es demasiado tarde para hacer que no signifique nada. Tu tarea en este momento consiste en decidir qué significa y manifestarlo, puesto que, al hacerlo así, eliges y te haces aquel que pretendes ser. Así, no tengo que ser una sufrida esposa, o un despreciado marido, o la víctima de mis relaciones, para que éstas sean santas, o para hacerme grato a los ojos de Dios.
Santo cielo. Pues claro que no. Y no tengo que aguantar agresiones a mi dignidad, asaltos a mi orgullo, perjuicios a mi psique, ni heridas a mi corazón para poder decir que doy lo mejor de mí en una relación, o que cumplí con mi deber, o con mi obligación a los ojos de Dios y de los hombres. Ni por un momento. Entonces, te ruego que me digas, ¿qué promesas debo hacer en una relación? ¿Qué acuerdos debo cumplir? ¿Qué obligaciones comporta una relación? ¿Qué pautas debo buscar? La respuesta a esto es la respuesta que no puedes oír, puesto que te deja sin ninguna pauta y vuelve nulo y sin efecto cualquier acuerdo en el momento mismo de tomarlo. La respuesta es, no tienes ninguna obligación. Ni respecto a las relaciones, ni respecto a nada en la vida. ¿Ninguna obligación? Ninguna obligación. Ni tampoco ninguna restricción o limitación, ninguna pauta ni ninguna regla. Ni estás obligado por ninguna circunstancia ni situación, ni por ningún código de leyes. Ni eres merecedor de castigo por ninguna ofensa, ni eres capaz. Igual. No veo cómo podría funcionar. No hay ningún camino que no pueda funcionar si estás dedicado a la tarea de crear tu yo. Si, por el contrario, te imaginas que estás dedicado a la tarea de tratar de ser lo que algún otro quiere que seas, la ausencia de reglas o pautas pondrá ciertamente las cosas más difíciles. Pero la mente pensante se ve obligada a preguntar, si Dios quiere que yo sea de una determinada manera, ¿por qué no me creó desde el primer momento de esa manera? Porque esta lucha por mi parte para superar quién soy con el fin de convertirme en lo que Dios quiere que sea. Esto es lo que exige saber la mente meticulosa, y con razón, pues se trata de una pregunta oportuna. Los teóricos de la religión os harían creer que yo os he creado como alguien que es menos que quien yo soy, para que podáis tener la oportunidad de llegar a ser como quien yo soy, superando todas las desventajas. Y, añadiría yo, superando todas las tendencias naturales que se supone que os he dado. Entre estas supuestas tendencias naturales está la tendencia al pecado. Se os ha enseñado que habéis nacido en pecado, que moriréis en pecado, y que el pecado es vuestra naturaleza. Incluso una de vuestras religiones enseña que no podéis hacer nada al respecto. Vuestras acciones resultan irrelevantes y sin sentido. Es una arrogancia pensar que, debido a alguna acción vuestra, podéis ir al cielo. Solo hay un modo de alcanzar el cielo, la salvación, y no es a través de vuestra iniciativa, sino por la gracia concedida por Dios a través de la aceptación de su Hijo como intermediario suyo. Una vez hecho esto, estáis salvados. Y mientras no se haga nada de lo que podáis hacer, ni la vida que viváis, ni las decisiones que toméis, ni ninguna iniciativa de vuestra voluntad, esforzándose por mejorar o por ser honestos, tiene ningún efecto ni ejerce ninguna influencia. Sois incapaces de haceros honestos, puesto que sois intrínsecamente deshonestos. Fuisteis creados así. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Quizás cometió un error. Quizás no le salió bien. Es posible que quisiera poder rehacerlo todo de nuevo. Pero ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Te estás burlando de mí? No. Vosotros os burláis de mí. Decís que yo, Dios, creé seres intrínsecamente imperfectos, y luego les pedí que fueran perfectos bajo la amenaza de condenarles. Decís también que, en algún momento tras varios miles de años de experiencia del mundo, me aplaqué, y decís que a partir de entonces ya no teníais necesariamente que ser buenos, sino que simplemente habíais de sentiros malos cuando no estabais siendo buenos, y aceptar como vuestro Salvador al único ser que siempre podía ser perfecto, satisfaciendo de este modo mi hambre de perfección. Decís que mi Hijo, al que llamáis el único perfecto, os ha salvado de vuestra propia imperfección, la imperfección que yo os di. En otras palabras, el Hijo de Dios os ha salvado de lo que hizo su Padre. Así es como vosotros. Muchos de vosotros decís que yo lo he establecido. Entonces, ¿quién se burla de quién? Es la segunda vez en este libro que parece que lances un ataque frontal al fundamentalismo cristiano. Estoy sorprendido. Tú has elegido la palabra ataque. Yo simplemente he abordado la cuestión. Y la cuestión, por cierto, no es el fundamentalismo cristiano, como tú dices. Es la naturaleza de Dios, y de la relación de Dios con el hombre.
La cuestión ha surgido porque estábamos tratando del asunto de las obligaciones, en las relaciones y en la propia vida. No puedes creer en una relación libre de obligaciones si no aceptas quién y qué eres realmente. A una vida de completa libertad tú la llamas anarquía espiritual. Yo la llamo la gran promesa de Dios. Solo en el contexto de esta promesa puede completarse el magnífico plan de Dios. No tienes ninguna obligación en tus relaciones. Tienes únicamente oportunidades. Las oportunidades, no las obligaciones, constituyen la piedra angular de la religión, las bases de toda espiritualidad. Si lo ves al revés, entonces no lo entiendes. La relación, vuestras relaciones con todas las cosas, se creó como una herramienta perfecta para el trabajo del alma. He ahí por qué todas las relaciones humanas son tierra santa. He ahí por qué toda relación personal es sagrada. En esto muchas iglesias tienen razón. El matrimonio es un sacramento, pero no debido a sus obligaciones sagradas, sino más bien porque constituye una oportunidad inigualable. En el contexto de las relaciones, no hagas nada porque lo percibas como una obligación. Hagas lo que hagas, hazlo con la percepción de la gloriosa oportunidad que las relaciones te proporcionan para decidir y ser quien realmente eres. Escuché esto y sin embargo, una y otra vez en mis relaciones me he dado por vencido cuando las cosas se han puesto difíciles. El resultado es que he tenido un rosario de relaciones, mientras que cuando era un chiquillo pensaba que tendría solo una. Parece que no sepa qué es mantener una relación. ¿Crees que alguna vez aprenderé? ¿Qué he de hacer para que eso suceda? Haces que parezca que mantener una relación significa que esta ha sido un éxito. Procura no confundir la duración con el trabajo bien hecho. Recuerda que tu tarea en este planeta no consiste en ver cuánto tiempo puedes mantener una relación, sino en decidir y experimentar quién eres realmente. Esto no es un argumento a favor de las relaciones de corta duración, pero tampoco hay necesidad de que sean de larga duración. Sin embargo, aunque no hay tal necesidad, se pueden decir muchas cosas de ellas. Las relaciones de larga duración proporcionan notables oportunidades para el crecimiento mutuo, la expresión mutua, y la mutua satisfacción. Y ahí radica su propia recompensa. Lo sé. Quiero decir que siempre lo he sospechado. Entonces, ¿cómo puedo conseguirlo? En primer lugar, debes estar seguro de que inicias la relación por los motivos correctos. Utilizo la palabra correctos como un término relativo. Serían correctos en relación al objetivo más amplio que tengas en tu vida. Como ya he señalado antes, la mayoría de la gente inicia las relaciones por los motivos equivocados. A poner fin a su soledad, llenar un vacío, conseguir amor o tener a alguien a quien amar. Y estos son los mejores motivos. Otros lo hacen para tranquilizar su ego, acabar con sus depresiones, mejorar su vida sexual, recuperarse de una relación anterior, o, lo creas o no, para aliviar su aburrimiento. Ninguno de estos motivos funcionará, y a menos que con el tiempo tenga lugar algún cambio dramático, la relación no saldrá bien. Yo no he iniciado mis relaciones por ninguno de esos motivos. Permíteme dudarlo. No creo que sepas por qué has iniciado tus relaciones. No creo que pensaras en ello. No creo que iniciaras tus relaciones con un propósito consciente. Creo que las iniciaste porque te enamoraste. Eso es exacto. Y no creo que te pararas a examinar por qué estabas enamorado. ¿A qué respondías? ¿Qué necesidad o conjunto de necesidades satisfacías? Para la mayoría de la gente, el amor responde a la satisfacción de una necesidad. Cada uno sabe lo que necesita. Tú necesitas una cosa, el otro necesita otra. Y cada uno ve en el otro una posibilidad de satisfacer esa necesidad. De modo que se establece un intercambio tácito. Yo te doy lo que tengo si tú me das lo que tienes. Se trata de una transacción. Pero no decís la verdad al respecto. No decís cuánto intercambio contigo, sino cuánto te quiero. Y luego viene el desengaño. Ya habías señalado eso antes. Sí, y tú has hecho eso antes. Y no una, sino varias veces. A veces parece que este libro se mueva en círculo, tocando los mismos puntos una y otra vez. En cierto modo, como la vida misma.
Tú luché. El método aquí es que tú formulas unas preguntas y yo simplemente las contesto. Si formulas la misma pregunta de 3 modos diferentes, me veo obligado a seguir respondiendo a ella. Quizás es que tengo la esperanza de que salgas con una respuesta distinta. Creo que exageras cuando te pregunto acerca de las relaciones. ¿Qué tiene de malo enamorarse perdidamente sin haber pensado en ello? Nada. Enamórate de tantas personas como quieras, si ese es tu deseo. Pero si vas a establecer con ellas unas relaciones para toda la vida, tal vez quieras pensar un poco en eso. Por otra parte, si disfrutas pasando de unas relaciones a otras, o, lo que es peor, manteniéndolas porque crees que tienes que hacerlo y, por tanto, viviendo una vida de callada desesperación, si disfrutas repitiendo estas pautas de tu pasado, sigue haciendo lo que has hecho hasta ahora. De acuerdo, de acuerdo. Mensaje recibido. Chico, eres implacable, ¿sabes? Ese es el... Voy a dejar ahí hasta el chico, eres implacable, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? Porque nos falta un cacho. ¿Quién quiere participar? Hombre, no sean tímidos. Me lo dejan todo a mí. ¿Qué pasó, señor? A mí me gustó esa parte de la última. De enamorarte de tantas que... Otra. Que ya tengo permiso de Dios para hacer. No, la parte de donde dice que es como una transacción, que no somos sinceros. Que es depende de lo que tú me das. Yo te lo doy. Y eso le digo que está muy interesante. ¿Y qué más? Obviamente lo de primero eres tú para poder que sí, también lo que tú te haces en una relación, lo que tú te haces le haces a la persona, lo que le haces a esa persona al revés. no lo hice las dos personas, y lo que le haces a esa persona también te lo haces tú. Claro, es una comunión, eso se llama una comunión. Y lo que o sea, es que este libro lo tienes que escuchar. Miren, yo este libro lo he escuchado, no sé, ya ni sé cuántas veces. O sea, la verdad no sé ni cuántas veces. Pero a mí este libro, yo realmente los invitaría a que quitaran la pena, la vergüenza, o a sentir vergüenza, como dicen ustedes. Porque nosotros somos como un plato. Llegamos, ¿cómo es una vajilla? Cuando piensa en una vajilla blanca, alcánzame este de aquí, este de aquí. Fíjate, nosotros llegamos a este mundo así, ¿cierto o falso? Llegamos blanco, pero se nos va los padres, la familia, la niñera, la enfermera, la maestra, la amiga, la tía, el hermano, las caricaturas, el Xbox, la película, el libro, todo conlleva y todo se fusiona para que se cree. Entonces a todo esto, te guste o no, se le van poniendo capas, ¿sí o no? Entonces, obviamente, cuando tú no quieres trabajar tu interior, sigues teniendo esas capas. Y yo realmente les invitaría a sentir ese libro. Sentir ese libro quiere decir que muchos de ustedes, si sienten ganas de gritar, griten, de reírse, rían, de llorar, lloren, de amarse, ámense. Pero no es un libro que te invite a ser frívolo. Es un libro que te invita justamente a lavar. Cuando tú lavas, ¿qué le pasa, por ejemplo, a un sartén o algo que tiene mucho cochambre? Cuando tú lo lavas, ¿qué le pasa? ¿Se quita la primera? No, ¿verdad? Y sí o no, cuando estás quitando esa grasa, queda llorando, se le dice, ¿no? Cuando lavas ese traste está llorando. ¿Por qué? Porque sigue teniendo grasa que el agua no corre y el agua queda como en gotitas. Eso quiere decir que el traste no está bien lavado. ¿Cómo crees que se lava el alma? ¿Cómo crees que se lava el corazón? ¿Qué necesitas para lavar un plato? Agua. ¿Y cuál sería el agua que necesitas para limpiar tu corazón? Lágrimas. Tus lágrimas, ¿no? ¿Qué otras herramientas para poder lavar? El jabón, ¿qué más? El sacate, ¿no? Y la técnica, hay una persona que te esté diciendo, lávalo de esta manera, ¿no?
despacio, con amor, con cariño, pero hay mucha resistencia. Yo, con todo respeto, los sigo sintiendo muy resistentes. Y seguramente va a ser a la 6ª vuelta del libro, en 5 años, no lo sé, pero tú lo vas a decidir. Y no es casualidad que los capítulos que estamos leyendo se centren en las vivencias de muchos de nosotros en este momento. Y lo puedes volver a leer a finales, a principios del otro año, y otra vez te sucede que estás en el capítulo porque ahora estás viviendo otra circunstancia de tu vida, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo realmente les invitaría a ser más tú. O sea, te está diciendo, céntrate en ti. La vida no es un proceso de descubrimiento, es un proceso ¿de qué? De creación. Y te lo dijo al final del otro capítulo. Váyanse a los que tienen el libro, casi es el último párrafo, por favor, del capítulo 7, donde Neil le pregunta, oye, ¿cómo puedo contrarrestar todas estas enseñanzas, no? Y le dice, lee, ¿qué le dice? A ver, Rubí, ¿qué le dice? Léelo una y otra vez hasta que entiendas cada párrafo, hasta familiarizarte con cada palabra. Cuando puedas citar sus pasajes a otros, cuando puedas traer sus frases a tu mente en tus horas más negras, entonces habrás contrarrestado las enseñanzas. Claro. ¿Por qué? Porque conforme vas avanzando con el libro, realmente es una conversación con Dios. Y en serio, miren, yo no los obligo a nada. Puede llegar un momento donde a lo mejor tú ya te perdiste, porque yo los veo. Yo observo y se siente quién sigue y quién ya se perdió. Y yo les pido por respeto a los demás, si ya no te interesa, si tú crees ya saberlo todo, si te sigues riendo, estás platicando con el de al lado, con el de enfrente, por favor, retírate. ¿Por qué? Porque los que a lo mejor desean quedarse a vivirlo realmente en carne propia, eso es un factor que te hace no hacerlo, ¿sí o no? Que te hace sentirte incómodo, ¿no? Entonces, obviamente, si tú estás aquí es porque justamente tienes muchas preguntas, tienes muchas vivencias en tu vida en este momento donde seguramente lo que estás leyendo te está ayudando a lavar muchas cosas en el pasado, muchas cosas en tu presente, pero tienes que lavarlas, no te queda de otra. Tú no puedes decir, ay, yo se los dije, este no es un libro que tú le preguntes, ¿ya leíste Conversaciones con Dios? Si se queda callado y nada más se toca su caseta y dice ya, no, o sea, lo sigo, lo vivo, ¿qué te está diciendo esa persona? Que realmente mira, este es un libro que tiene mucha psicología, muchísima psicología, o sea, es una terapia que la tienes en la palma de tu mano y tú sabes si usas esta herramienta o no. Y hay unos capítulos donde te dice, yo soy el psicólogo, o sea, por favor, ¿no? Yo soy todas las profesiones, yo soy el que creó el humor, yo soy el cine, yo soy la poesía, yo soy el aire que respiras, yo soy la hormiga, yo soy todo. Entonces, cuando tú realmente lo sientes aquí, te juro, no hay humano, yo creo que ni Hitler, o sea, se puede resistir a sentir, porque el sentimiento es la mayor expresión de Dios. ¿Sí te acuerdas de esos primeros capítulos, no? Donde dice, tú me puedes sentir a través de tus pensamientos, a través de tus sentimientos, a través de la palabra, pero confía más en tus sentimientos, porque ese es el canal más directo. ¿Por qué? Porque no hay confusión, porque las palabras son signos, son símbolos, son interpretaciones de unos a otros. Tus sentimientos no lo son. ¿Sí me doy a entender? Yo creo que a eso se refería, ayúdame aquí, Jesús cuando les dijo, hay un pasaje creo que en la Biblia donde les dice que los ladrones podrán llevarse, pero lo que no pueden robar es, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, yo precisamente quería abordar esa parte, que sí, lo que entendí del libro es que al final de cuentas no puedes dar algo que no tienes. Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más. Y no se trata, como lo dice Neil, que sí concuerdo mucho, en que tú busques una pareja realmente porque te ayuda a ser mejor, ¿no?
porque realmente lo que buscas es compartir. Claro. Creo que es como armar una pequeña maquetita de Lego, ¿no? Durante todas las relaciones, durante todo tu matrimonio, ya cuando llegas a casarte, no es nada más de encontrar dos piezas que embonen, son muchas piezas que van embonando y que van armando un gran todo. Creo también que en este punto, lo que dice de lo que es, le haces al más pequeño, se lo haces a Dios, hay un versículo de la Biblia que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo es el amor. Y no el amor únicamente de pareja, sino el amor que tenemos hacia los demás. Dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, eso es lo que realmente conlleva el amor, ¿no? Cuando nosotros entendemos eso y nos amamos realmente nosotros mismos, empezamos a amar a los demás, el hecho de escoger a una pareja, en una relación, con quién casarnos, no sé, ya depende de cada quien, creo que nos va a tomar la decisión adecuada, ya no por enamoramiento, sino porque realmente hay algo más. Yo, entendiendo un poquito lo que dicen, todas estas preguntas sobre sus relaciones, y decías que tenía un rosario de relaciones, es porque también creo yo que si te vas más atrás, él nunca tuvo claro un propósito. Entonces, este libro viene a mostrarle el propósito, no a ¿cómo se llama? No a rectificarle cuál es el propósito, sino se lo viene a enseñar todo de un jalón. Hay procesos que son así, hay gente que conoce su propósito desde muy pequeña, y hay gente que lo descubre ya muy grande, como Neil. Digo, grande relativamente, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que cuando ya encuentras a esa persona, pelear siempre va a haber. Siempre vas a tener discordancia por todo. Pero esa es una analogía muy bonita que me gusta de la vida y del amor y la comida, ¿no? Es otra cosa que busqué. Por ejemplo, quienes hemos ido a restaurantes, o no, simplemente con el hecho de comer, buscamos siempre una armonía entre lo que comemos y lo que bebemos. Es un arte, es una ciencia, se llama maridaje. ¿Qué significa maridaje? Tiene dos vertientes. Una que es unión y conformidad entre marido y mujer. Pero realmente en la analogía de comida y bebida es la unión íntima o armoniosa de dos cosas entre sí. Y hasta en eso va a haber subjetividad. Porque si tú vas con un sommelier a que te diga con qué vino debes acompañar tu plato, él te va a dar el vino, no el que te haga resaltar los aromas del plato o algo así, sino te va a dar, o puede que te dé, un vino que realmente sobresalga encima del platillo. Si tú le dices a un chef con qué vino debo de acompañar esta comida, él te va a dar un vino, te va a aconsejar de un vino que haga resaltar los aromas y los sabores del platillo. A final de cuentas todo esto es subjetivo, pero esa es la parte que debemos de buscar. Sí, sin embargo... Hay límites también, eso también lo entiendo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sin embargo, fíjate que cuando yo escuché este libro, yo me salté el capítulo, yo me salté este capítulo, a la primera que dije, no quiero saber nada de relaciones, y luego ya me di el valor y me regresé a ese, ¿no? Pero muchos de los que están en esta sala, si no es que la mayoría o todos, captan únicamente que habla de la relación de pareja, y no es así. No es así, te lo dice, ¿ok? ¿Quieres que hablemos de la relación de pareja? Hablemos. Pero toca una parte, pero todo el capítulo se centra a la relación que tienes con todo, con el libro, con el pizarrón, con el celular. Es una relación enfermiza, es un apego, ¿no? Es una relación enfermiza, es un apego con Tania o con Daniel. O sea, ¿cómo es mi relación conmigo primero y cómo la relación con los demás? Obviamente Neil tiene mucho en ese momento de, sí, pero dime. Por eso le dice, ok. Tú quieres saber sobre tu relación de pareja, hablemos de eso. Y toca una parte, pero todo lo demás, vuelve, tienes que volver a escucharlo y volver a vivir qué te está diciendo. No es nada más la relación de pareja. Y cuando te dice, ¿quieres amar a todas? Y uno luego agarra y dice sexo, y no te habla de eso, te está diciendo. Por eso un capítulo atrás te dijo de la Biblia, te dijo, ¿por qué no, ¿cómo dice? No cometerás adulterio, no sé qué.
y luego te dice de no amarás o algo así que le dije, pero ¿por qué si te dice si todas las esposas son tuyas? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Ok, pues aquí está la respuesta. O sea, porque nosotros obviamente creemos que amar a otra mujer o a otro hombre, si yo le digo a Andrés, amo a Luis, ahorita Andrés ya no entiende que yo le digo amo a Luis, o si yo le digo te amo, él obviamente por su grado de conciencia en este momento ya no lo refiere a quiere con él. Sí me doy a entender. Si entre amigos se dicen te amo amigo, ¿por qué no se lo dicen? Porque piensan que ya son maricones, ¿no? Si entre mujeres o a tu perro o a tu auto, te amo auto, o sea, porque también se vale a las cosas, te amo, pero una manera de, un amor de agradecer, de que la relación entre el auto y yo, ¿cómo es esa relación? ¿Sí? ¿Cómo es la relación con el de enfrente, con mi vecino de aquí al lado? ¿Cómo es la relación con Dios? O sea, hay esa parte que te dice, lo que le haces al más pequeño o al más grande, me lo haces a mí. Y cada vez que yo escucho eso me hiere y digo, carajo, o sea, tengo que practicarlo, debo practicarlo con acciones, con acciones, con acciones. Si viene un cliente iracundo y lo mando a la chingada, ¿a quién realmente estoy mandando a la chingada? A Dios y a mí, porque los dos somos una parte, ¿qué? De Dios. Por eso te dice, todas las relaciones son sagradas y te ofrecen la más grande oportunidad de elegir quién desea ser. Y te dice, maestro o discípulo, si estás en el camino de ser maestro, te va a interesar la pregunta, ¿cuál es la opción más elevada? Más no, ¿cuál es la más beneficiosa para mí? O sea, encuentra el trasfondo de eso, ¿no? Y luego, que son preguntas, ¿no? El método socrático, por ejemplo, Sócrates todo el tiempo encontraba a través de preguntas, ¿no? Querías una respuesta, pregunta, ¿no? De cómo es tu relación contigo, cómo es la relación con los demás. Por eso Deepak, por eso D. Hart Iker te dice, el mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Si tienes alrededor gente enojada, gente conflictiva, es un reflejo de ¿qué? De cómo eres tú. Si mi líder yo le pongo que es una persona iracunda, se enoja, egocéntrica, ¿qué crees, mamá? Es un reflejo de ti. ¿Sí me doy a entender? Entonces no se trata de que el líder lo resuelva nada más, sino es el líder, la relación, ¿y quién crees? Y yo, ¿sí o no? Ahí está. ¿Por qué? Porque la relación con otro es lo que me hace ser hundido o elevado. Pero no nada, si yo soy enojona no es nada más Karina, sino es la circunstancia y las personas que están, ¿qué? A mi alrededor, las que me ayudan a crear esa circunstancia. ¿Sí me doy a entender lo que les digo? En tu casa, con tu mujer, o sea, cuando Neil le dice, tú puedes amar a todas, y llega más adelante y dice, entonces, ¿yo puedo tener relaciones sexuales con todas? ¿Qué deseas? Si eso está bien para ti y para la otra persona, ¿cuál es el problema? Y más adelante habla de la relación de sexo entre dos hombres. ¿Cuál es el problema? Si esas dos personas están en acuerdo, ¿cuál es el problema? El problema viene cuando a través del sexo quieres manipular, quieres controlar. Cuando a través del amor quieres manipular, quieres controlar. Ese es realmente el conflicto, ¿sí? ¿Y qué si 5 se quieren aparear al mismo tiempo? ¿Lo estás haciendo por convicción o por obligación? Por convicción. Te dice, siempre te lo digo, yo quiero lo único que tú quieras. Si para ti eso está bien, por eso se lo dice ahorita. Y entonces yo puedo amar a todas. Si tú crees que eso está bien para ti, yo no tengo ninguna... yo no te voy a juzgar ni te voy a decir sí o no, porque es a donde viene nuestro choque. Dice, a ver. Y eso me dice, tú eres libre, o sea, haz lo que quieras con tu libertad. ¿Quieres salir? Y porque ahorita Dios dice que lo voy a hacer, hazlo. O sea, ¿qué quieres odiar? Odia. ¿Qué quieres matar? Pues mata. Porque esa acción te va a ayudar ¿a qué? A elegir la opción más elevada. Y vamos a entrar a temas donde te va a decir, sí, Hitler se fue al cielo. Y muchos dicen,
¿cómo? Y luego te dicen, no, pues no, ¿a dónde se va? Y si no hay otra parte donde se vaya. Perdón, ¿no? Y son almas que obviamente tienen que estar para que les ayude a... Y no nada más fue Hitler, sino todo lo demás. Entonces vas a entrar a temas donde realmente, y ya se los he dicho, a mí no me va a extrañar que unos ya no vengan, otros que sigan, pero los que sigan, ese es lanzarles la invitación a que realmente lo puedan sentir, y más de sentir, que lo vivan, y que, como dice Lobsang, si estás en una situación colérica, iracunda o de miedo, usa las herramientas. ¿Cuál es la primera herramienta que se nos otorga? La respiración, el poder de la respiración. Si te acuerdas de usar el poder de la respiración, ya la hiciste. Y luego viene a tu mente lo que le haces, ok, ¿no? Te lo dice ahí, contrarrestas el libro. Cuando traes en tus momentos más oscuros frases, cuando puedes citar frases a otros, cuando te puedes anticipar a lo que va a decir en el libro. ¿Sí me doy a entender? Entonces, todo esto, yo de verdad les hago esa cordial invitación. No te extrañe que la vida te empiece a poner con personas, en momentos donde, ¿qué crees? Tú vas a tener que ser líder espiritual también. Ese mensaje, y vas a empezar a captar en otras personas palabras que dices, wow, esto yo lo he escuchado, a lo mejor de Karina, a lo mejor de Andrés, a lo mejor de mí mismo, a lo mejor de mi compañero, de este libro, en este momento de mi vida, en una película, porque ya no está cerrado. O sea, en el momento en el que tú le dices a tu espiritualidad, así nada más le echas un vistazo, ya, o sea, ¿qué crees? Ya estás adentro, ya no, es como cuando empiezas a gatear, ¿no? Y luego empiezas a caminar. Yo les pregunto, ¿gateamos o caminamos? ¿Y luego qué hacemos? Y luego ya hasta volamos, ¿no? O sea, una vez que tú ya empiezas a caminar, ¿qué crees? Ya no te puedes echar para atrás. Ya es algo, es como una ley, si quieres verlo así, como una ley que está creada, ya no. Y entonces al rato, la persona que tú tocas, esa persona toca a otro, y esa persona toca a otro, y esa persona toca a otro. Y yo te aseguro que mucho de lo que has escuchado aquí, lo has mencionado en tu casa, lo has mencionado a tu mamá. O sea, o te han dicho seguramente, a ver, ahora, ¿por qué te expresas de esa manera? ¿Por qué piensas de esta otra manera? ¿Por qué lo resuelves de esta otra manera? Porque hay una transformación, y la gente te observa, y la gente te ve. Esto no es decir, yo estoy... No, o sea, tus acciones, cómo la gente te percibe energéticamente. Por eso, y hay muchos maestros, hay libros más adelante donde le dice a Neil, no todo se te fue entregado a ti. Hay otros como tú, que también les fue entregado información que puede ayudar a la humanidad. Por eso es que entre maestros se ven y empiezan un libro, una forma diferente, otra metodología. Entonces tú vas como uniendo ese rompecabezas, y eso es bueno porque Dios sabe perfectamente cómo lo hace. Todo el poder a uno, ya eres rey, ya eres el emperador, ya te crees ¿qué? Superior, y ya uno empieza a ¿qué? A idolatrar a la gente, ¿no? Entonces, esto te habló mucho de ¿qué? De que todas las relaciones son sagradas. O sea, no está hablando nada más de la relación humana. Toda la relación que hay es sagrada, o sea, con todas las especies, materiales o no materiales. Por eso el rayar, el romper, es una relación entre lo material y yo, ¿no? Esas personas que grafitean, que rayan y creen, es una manera de decir, aquí hago daño, ¿no? Es una relación que hay entre, ¿quién? Con los demás, ¿y con quién? Con ellos mismos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa parte que Lobsang te dice mucho, o sea, hay que trabajarlo, o sea, y tú en ves una calamidad o una oportunidad. En el trabajo de las TES, por ejemplo, o vemos una calamidad y nos hacemos víctimas y mártires, o todo lo contrario, agradecemos esas críticas, agradecemos que nos digan en qué hay que trabajar, porque es la única manera de trascender, no hay otra. Y hoy entiendo más estas palabras y mucho más lo que vino a decirnos Lobsang el día miércoles, ¿sí? Mucho más. Y te digo, muchas veces estás así, no oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, obviamente cuesta trabajo, y de una y de otra manera te vienen a decir, a ver,
con esto, con aquello otro, ¿no? Y muchas veces el matrimonio lo puedes ver como una relación de obligación o de miedo. Y te acabo de decir, el matrimonio no necesariamente tiene que ser que sea con un hombre y una mujer. O sea, ¿qué relación tengo yo con José Luis? ¿Tengo yo con Teresa? Por eso te dice, es la oportunidad más grande. Y no le des importancia al tiempo de una relación. Una relación puede ser corta o muy larga, pero lo más importante es el trabajo, lo que te ayudó a hacer. Porque una vez que tú eres feliz, compartes tu felicidad. Si tú te amas, amas entonces al otro, mas no te amas a través del otro, que ese es el grave problema de la humanidad. Si en este momento yo me amo a través del otro, entonces hago que el otro cambie, ¿verdad? Que se vista, que se levante, dónde está, qué hace, cómo lo dice, cómo come. Claro que a la otra persona llega un momento donde que dice, espérame, o sea, estoy siendo una persona que no soy yo, y el día que deja de ser él o ella, tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque ya no tienes el control sobre esa persona. Decide desarrollarse. Y pasa también a nivel empleo, a nivel laboral. Cuando el jefe te dice, siéntate, párate, dices, o sea, espérame, o sea, déjame respirar, déjame ser. Y por eso es que ese modelo en la empresa es muy de, eres líder, actúa con tus principios, bajo tu propia ética, bajo tu propio profesionalismo. Pero que si eso no resulta, encuentra tú mismo la solución. ¿Se imaginan que en las empresas, y hay muchas que sí, está el jefe atrás y cuántas horas llevas trabajando, cuántas veces te fuiste al baño, llegaste tarde, llegaste temprano, bla, bla? O sea, obviamente sí debe de haber controles, pero tampoco todo debe de girar en base a qué, a eso. Ni tampoco el otro de, pues ahora hago lo que quiero. Porque desafortunadamente sí puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando tengas ya un grado de qué, de responsabilidad hacia contigo. Te lo dice, comparte tu completitud y por favor, esto hasta lo subrayé, te dice, por favor, hasta te lo digo yo como Dios, ponte primero tú, como en el avión. ¿Quiere ayudar a otro? Póngase primero usted la mascarilla para poder ayudar a otro. Así tan sencillo. Ponte primero tú, ¿no? Ámate, abrázate, dite, wow, Karina, te amo, te quiero, te extraño, gracias por... Mi niño interior me dice, gracias por resolver muchos conflictos en tu niñez, en tu adolescencia, gracias por perdonar la primera vez que te mandaron a la chingada, que te dijeron, ya no quiero nada contigo, y que uno dice, pues ya odio a los hombres, o los hombres ya odio a las mujeres porque me lastimaron. O sea, ¿cuánto traemos ahí? Lastres cargando, lastres. Y tenemos la oportunidad de decir y agradecer esa relación, más no de qué, de odiarla o de lastimarla. ¿No lo creen? Pues eso es lo que yo creo que nos dice mucho este capítulo, y creo que es uno de los más largos. Este y el otro son de los más largos, Entonces, no sé si alguien quiera cerrar, cómo se sienten, es una locura, les hace sentir, les hace clic, estoy chiflada, el libro está disparatado. ¿Qué me gustaría rápidamente cerrar con un par de comentarios, no nada más míos, aparte del de Isaí. ¿Quién? A mí me gustaría recalcar lo que nos ha estado diciendo desde el principio, ¿no? Que a mí me quedó mucho de que a este mundo no llegas a adquirir conocimiento, sino solo a recordarlo, ¿no? Y te lo acaba de decir, ¿no? O sea, parece que este libro da círculos. Pues sí, como la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que en nuestros momentos más, pues de más fragilidad, más profundos, donde no sepamos qué hacer, donde nos sintamos inseguros, enojados, donde nos ganen nuestras emociones, pues retomemos esto, ¿no? Y mínimo recurramos a la respiración y recordar algo de lo que dice el libro, claro. Porque al final de cuentas pues es como si te lo estuviera diciendo Dios. Claro. Y yo lo veo así, yo lo veo como una lección que hay que recordar. Claro. Todo eso está muy bien, la verdad. Qué bueno que te hace sentir. ¿Alguien más? A ver, se deja como tarea, ¿no? Y observarlo.
el observarme y realizando realmente si me quiero, qué estoy haciendo, cómo me estoy comportando en mis momentos para afuera, ¿no? Como dices, exactamente lo que son ellos es mi reflejo de mí. Entonces eso me deja a mí la actitud de observarme a mí, realmente si me quiero y cómo me quiero. Claro. Y bueno, yo les quiero comentar algo y espero por favor no ofender a nadie, pero en algunas de las tests alguien me puso que soy una hipócrita porque predico cosas y no soy esas cosas, ¿no? Yo creo que yo les ofrezco de verdad una disculpa si en algún momento me he parado aquí a decir que yo soy humilde, que yo soy una santa, o sea, creo que yo nunca lo he dicho, y si lo he dicho, de verdad, me retracto, ¿no? Pero yo estoy en un proceso también de transformación, y a lo mejor se malinterpretan mis palabras. Yo no puedo, yo te he dicho muchas veces, yo vengo a trabajar en esta vida mucho el no venganza, mucho el ser humilde, y me cuesta trabajo. Y cada vez que doy un paso, hay un sentimiento de dolor muy profundo en mi cuerpo, en mi ser, me duele hasta el pecho, ¿no? Pero ojalá que en verdad, cada vez que hagamos, incluso te lo está diciendo, ¿no? Di tu verdad, pero ¿con qué? Con amabilidad. Porque también se pueden prestar mucho este tipo de test a hacer daño. De por sí, no es nada grato que a uno le digan, ¿verdad?, en que hay que trabajar, ¿no? Sin embargo, cada vez creo que hay un nivel más alto de conciencia en esta empresa de a los que nos toca ser líderes. Y nos queda claro, a los líderes siempre vamos a estar en el ojo del huracán. Y siempre, si hasta el mismo Jesús, al mismo Dios, lo odian y lo aman. O sea, pues, ¿qué te esperas tú? ¿No? Pero simple y sencillamente que sepas de mi boca que yo estoy trabajando. Trabajo mucho en el egocentrismo. Mucho, no tienes idea cuánto. Es una de las cosas que es mi talón de Aquiles. Y la soberbia y la no venganza, ¿no? Entonces, pues igual, si a mí me llegas a ver con actos de venganza, ¿qué crees? No estoy aquí, y te lo dice, tú eres un santo, pero no porque tomes la santidad como que yo soy más santo que tú, sino porque tú eres tan santo como yo. Y yo puedo ser una prueba viviente en un futuro, ¿verdad? De mira cómo era Karina y mira cómo es ahora. Porque yo literalmente amo ser un líder espiritual y me queda muy claro que para poder ser un líder espiritual hay que trabajar en uno. Y no se trata de venir a decir, sino que la gente lo perciba, lo sienta. Y yo les agradezco enormemente y por favor pasen este agradecimiento a los demás que no vienen al taller. Hay muchas personas que no me conocen, que nada más conocen a una Karina, hablando de mí, ¿no? Y cuando me conoces más profundo dices, ok, no es tan mala como se ve, o sí es más mala de lo que se ve, no lo sé, o sea, esa es una excepción y yo ahí no puedo hacer mucho, ¿no? Pero que sí a lo mejor, yo te digo, dame esa oportunidad que yo me la estoy dando, ¿no? Y te lo vuelvo a decir, a mí Andrés siempre me ha dicho, ten cuidado con lo que dices, con lo que haces, cómo se manejan esas lecturas, porque se puede llegar a tomar como que te estamos obligando, y no es un tema por obligación. Yo creo que cuando tú estás en una etapa de tu vida donde dices, ok, enriquecer mi alma, enriquecer y trabajar mi interior, me va a llevar a cuando tenga 100 años, morir en paz y decir, ok, lo tuve todo, como te dice el Oxa, tuve el jugo, la galleta, el café, el azúcar, tuve material, tuve amor, tuve hijos, tuve la oportunidad de desarrollar mi espiritualidad, amé las religiones, amé las naciones. O sea, yo estoy trabajando, es como dicen, ven, invierta en su vejez, ¿no te dicen así? Pues yo en este momento estoy invirtiendo en mi vejez. Porque cuando esté en mi lecho de muerte, como tenga que ser, que yo realmente lo pienso y así lo estoy trabajando, que va a ser una muerte en paz, tranquila, serena. ¿Por qué? Porque la forma en la que mueres es la forma en la que viviste. No hay más. ¿Sí? Entonces, al ser una persona tranquila, serena, que ayude a otros, merezco dejar este cuerpo con esa serenidad. No me veo yo en una situación violenta, porque estoy trabajando en eso. Por eso es que hoy cada vez le tengo mucho menos miedo a la muerte, porque me ocupo más de ¿qué? De vivir, que para eso estamos aquí. ¿Sale? ¿Algo quieres comentar? Sí, bueno, yo en esa parte realmente te entiendo. Ese versículo que yo leí no habla del amor así tal cual como de pareja ni nada. Claro. Habla precisamente, de hecho lo escribe, es la carta que el apóstol Pablo le envía a los Corintios,
apóstol Pablo pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, que fue perseguido por el Imperio Romano. De hecho, él llega a Roma y empieza a evangelizar ahí, y lo captura el emperador Nerón. Todos sabemos, Nerón quema la ciudad y culpa al cristianismo por esto. Por eso que apresa a Pablo, y uno de sus discípulos, que es Lucas, va a verlo. De hecho, acaba de salir una película que habló un poquito de eso. Y él en estas cartas empieza a detallar y empieza a decir que todo se debe de hacer en base a lo que nos enseñó Jesús, ¿no? Es el amor. Pues Jesús obviamente también puso límites. Y eso es lo que pasa cuando tú te empiezas a convertir como en un líder. Cuando tú empiezas a dar un punto de vista, que te interesas por los demás, que empiezas, no sé, a compartirles datos, palabras, siempre va a haber alguien que te refute. Porque van a decir, es que lo que tú estás diciendo no concuerda con tus acciones. Realmente es cierto. Hay veces que nosotros decimos, no, esto, no. Y Globsen ya nos lo explicó, el por qué es más fácil recordar y recriminar cosas negativas que las positivas, ¿no? Pero simplemente cuando tú estás y no pierdes el enfoque y sigues en el mismo camino, eso te va a dar una cosecha, ¿no? Dice la palabra, y dice bien en esa palabra de Jesús, que un sembrador pues avienta semillas. Hay unas que caen entre las rocas y no germinan. Hay otras que caen en una nopalera y germinan y ¡pum! Se marchitan, ¿no? Y hay otras que caen en terreno fértil y realmente se convierten en hermosos árboles y dan fruto aparte, ¿no? Entonces, es parte de este proceso. Eso te lo doy yo como te lo digo a lo mejor como para tratar de alentarte. Yo también estoy viviendo mucho esa parte, ¿no? Que vas y tratas de sembrar una idea, tratas de sembrar un cambio en alguien, y no siempre va a dar éxito, ¿no? A lo mejor de 10 yo creo que te pegan 3 y con eso estate muy contento, ¿no? De verdad. Pero también hay otra parte, ¿no? Y eso lo dicen en una película de Batman. Dice, no es quien seas por dentro, son tus actos los que te definen, ¿no? Y creo que muchas veces el tratar, es bien fácil para nosotros decir lo que pensamos y que creemos que estamos haciendo bien, pero realmente creo que es con nuestros actos con los que tratamos de demostrar que estamos en armonía, que tenemos ese maridaje en nuestra vida espiritual, el amor que tenemos con nosotros está alineado, y lo que decimos también lo hacemos, ¿no? Lo llevamos a cabo. Y creo que es ahí donde más discípulos se ganan. Claro. No se ganan tanto como con las palabras, con el speech, sino No, cuando tú realmente con los conoces a la actos. gente y dices, ay, no manches, es cierto. Sin embargo, por ejemplo, hay quien conoció a Teresa de Calcuta antes de ser Calcuta. Hay quien conoció a Gandhi antes de ser Gandhi, ¿no? O sea, hay una percepción de la gente que conoció a Gandhi siendo abogado, estudiante, a cuando es realmente quien salva, ¿verdad?, a la India de la conquista de Inglaterra, igual a Calcuta. O sea, tienen a un Martin Luther King, o sea, a un Jesús antes de salir a predicar y después, ¿no? Entonces, obviamente es cuando tú ves tú vives esa dualidad. Las personas que conocieron a Teresa antes de convertirse en una líder espiritual, obviamente tienen una percepción, porque es otra edad, otra época de su vida, otras circunstancias, otras relaciones, que obviamente conllevan ¿a qué? Hasta los cantantes, ¿no? Que te dicen, fue mi alumno, yo lo conocí cuando, y se comportaba de esta, y tú te guardas en tu registro, en tu memoria, esa percepción de esa persona en ese momento de su vida. Y si tú la conoces 20 años después o 10 años después, tienes otra percepción. ¿Por qué? Porque ya cambió. O sea, es lo que y tienes mucha razón en con tus palabras. Yo me quedo mucho con lo que en el capítulo anterior y antes dice, ¿no? Yo no me fijo en el proceso ni en los resultados, porque si yo me creo expectativas, sufro, ¿no? Y me frustro, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le dice a Dios? Dice, yo solamente vivo por el placer de vivir, hago por el placer de hacer y soy por el placer de ser, y yo estoy en ese momento de mi vida. Si yo hago esto, por ejemplo, de leer ese tipo de libros, es nada más por el placer que en mí produce hacerlo. Que el trabajo espiritual sigue siendo ¿para quién? Para mí. Y si lo que hago para mí te ayuda a ti, y si los dos crecemos, pues qué padre, ¿no? Sí me voy a entender. Pero nunca es con una finalidad de, pues, a ver, para que tú... No, yo no lo hago por eso. Yo nada más lo hago porque es algo que a mí, a 3 años de lectura, me ha ayudado. Yo he visto, hasta en la relación con mi esposo, con la relación con mi mamá, con mis hermanas, conmigo misma, es diferente. Y tú puedes decir, si es la misma.
está, quédate con eso, yo lo respeto. Pero aquí adentro hay un sentimiento que dice lo contrario y me quedo con eso. Nadie me lo va a poder quitar. Nadie me lo va a poder cambiar. Porque he trabajado en eso. Es como cuando te dicen, esa moneda no es de oro, es chafa, y dices, claro que es de oro. No te voy a demostrar, ¿verdad? Sé que es de oro y con eso me quedo. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ojalá que muchos de nosotros de verdad nos sigamos dando esta oportunidad. En un momento se va a acabar y vamos a tomar decisiones, ¿no? Vamos a tomar decisiones y de si soltar un rato, si seguir con el libro que sigue o agarrar otro maestro, ya lo que quieran ustedes. Yo también soy pues flexible en ese sentido, ¿sí? Bueno, chicos, pues una vez más muchas gracias y continuamos el próximo viernes con la vida de Luis Miguel, ¿vale? A ver si era así de fuerte. Su mamá ya la ve encontrar. ¿Cuánto está su mamá?